de DNews, camino a la presidencial Chile 2025 con las candidaturas que el próximo 29 de junio estarán en la papeleta de la elección primaria. Y para partir, ¿qué es una primaria? Una primaria es la elección en la que un grupo de partidos propone alternativas a la ciudadanía para que éste elija a una persona que los represente como pacto en la elección general presidencial. Solo un grupo de partidos se puso de acuerdo para realizar una primaria, el Pacto Unidad por Chile, compuesto por los partidos que hoy están en el gobierno. Las y los candidatos son, según orden de papeleta, Gonzalo Vinter, Janet Jara, Carolina Toá y Jaime Mulet. ¿Quiénes pueden votar en estas elecciones primarias? Primero, las personas afiliadas a los partidos políticos que pactaron participar en esta elección. Segundo, todas las personas independientes, es decir, que no militan o no están afiliadas a ningún partido político. DNews es una señal que sale a toda Latinoamérica, así que nos dimos la oportunidad de tener una conversación diferente con las y los candidatos, a la que sostienen a diario con distintos medios o sobre lo que publican en sus redes sociales, lo que habitualmente se relaciona con la coyuntura. Nuestro propósito fue tener una conversación amplia sobre proyecto país y desafíos globales, pensando en nuestra audiencia de toda Latinoamérica. Pero también DNews es una señal con mucha presencia en regiones de Chile, así que esta es una oportunidad para las candidaturas de presentarse ante votantes que en esta primaria podrán elegir cuál les parece más preparada para seguir en carrera. Recuerden que la que resulte ganadora podría convertirse en el próximo presidente o presidenta de Chile. En estas semanas revisaremos la conversación con las y los candidatos que aceptaron nuestro llamado. Hoy, la entrevista con... Dejemos que se presente. Jaime Mulet Martínez. ¿Por qué la ciudadanía podría votar por alguien que está en un partido de gobierno? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que sería distinto a lo que ya hay? Bueno, el gobierno o los partidos que apoyamos al gobierno, que es un conjunto de 8 partidos políticos, más obviamente mucha gente independiente, buscamos en primer lugar participar unitariamente en la elección. De manera que en vez de ir separados cada uno llevando su candidato presidencial, acordamos armar esta primaria para que con el que gane o la que gane, todos detrás empujemos una propuesta para retener, si usted quiere, la presidencia de la República. ¿Qué nos anima? Bueno, nos anima a nuestro país, Chile, no solo enfrentar a una derecha muy reaccionaria, sino que también seguir avanzando, obviamente no en el mismo proyecto, porque dependerá de quién gane, pero obviamente de un proyecto progresista para seguir gobernando el país. Ese es el sentido que tiene la primaria. Tenemos un compromiso con nuestros ideales fundamentalmente y enfrentamos un escenario que tiene sus complejidades, como en todo el mundo, como está pasando hoy día en diversas elecciones en todo el mundo, que es complejo para el progresismo, hay que decirlo, pero tenemos mucho ánimo, muchas ganas y yo diría una historia que contarle a la ciudadanía para poder ganar la presidencia de la República. Progresismo es una palabra que se conoce más en el mundo de la política, ¿no es cierto? Y de quienes están relacionados más directamente con las distintas opciones políticas que hoy día se enfrentan en el país o que se proponen a la ciudadanía en el mundo. ¿Qué es progresismo? O sea, si usted tuviera que decirle, ¿cuál es la visión de país que le ofrece esta primaria a la ciudadanía? ¿Cuál es? Bueno, hay matices. Están los comunistas, están los socialistas, está el PPD, que es un partido socialdemócrata, con el Partido Radical, igual, los liberales. Yo voy a preguntar la diferencia con las otras candidaturas. Por supuesto. Y estamos los regionalistas verdes y el Frente Amplio. Entonces, hay matices, sin duda, entre cada uno de estos. Ahora, respecto de la diferencia con la derecha, estos son partidos de izquierda y de centro-izquierda, en el lenguaje común, ¿ah? De esa manera nos entendemos todo, aunque hoy día ese eje es un poquito pasado de moda. A los regionalistas verdes no nos gusta mucho esa vinculación, pero es como se entiende el lenguaje sencillo en nuestro país. Yo le diría que nos diferencia mucho este proyecto político del que ofrece la derecha, que es más bien la conservación de un modelo neoliberal, capitalista, del cual nosotros tenemos diferencias profundas con ellos, la manera de cómo administrar el país, cómo hacerlo crecer, cómo distribuir el ingreso. Y obviamente hay diferencias sustantivas de cómo abordar un conjunto de temas muy importantes. En algunos aspectos en nuestro país ha habido ciertos acuerdos más transversales, más amplios, incluso con parte de la derecha, pero hay diferencias notables con las apuestas que pueden hacer los candidatos de la derecha, los tres que hoy día corren en nuestro país, sin lugar a dudas.
Un gobierno de derecha para nosotros significa un retroceso en muchas materias que son muy relevantes, desde la distribución del ingreso a los temas ambientales, por ejemplo, a cómo enfrentan el tema de la seguridad. Hay diferencias, como las hay en todo el mundo, entre la izquierda, el centro y la derecha. Ahora, las encuestas dicen que hoy día mayoritariamente la ciudadanía está disponible para votar precisamente por 3 candidaturas distintas de la derecha. O sea, corre en contra él o la candidata que salga de esta primaria del oficialismo. Y eso quiere decir que algo esa derecha le está ofreciendo a la ciudadanía, que quizás, o a una parte de la ciudadanía, que quizás el progresismo, como usted le llamaba, no le está ofreciendo. En esos temas de crecimiento económico, de seguridad y otros que tienen que ver con las relaciones sociales, la convivencia en el país, ¿cuál es la propuesta de Jaime Mulet? Bueno, esos temas que preocupan a la ciudadanía, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad es uno en que la derecha ha logrado, a través del miedo que siente la gente, hacer un conjunto de propuestas y tratar de empatizar con la ciudadanía frente a una situación que por lo demás la derecha agranda, digamos, amplifica para, obviamente, de alguna forma degradar lo que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, hay datos bien precisos. La tendencia en los delitos graves de homicidio comenzó a bajar, lo que no significa que esté alta. Subió en el gobierno de la derecha, donde estuvo más alto fue en el gobierno de Piñera, ¿ya? Y ahora ha empezado a retroceder. Todavía está significativamente alta. Y digo eso que es una señal. Igual otra serie de indicadores. Tuve recién una reunión con el ministro del Interior y estuvimos viendo precisamente esas materias. Pero más allá de eso, genera una sensación compleja en la ciudadanía. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Desde el regionalismo verde también tenemos algunos matices con lo que ha hecho el gobierno. Ya vamos no obstante, a ir a ser eso. parte de eso. Y ahí, obviamente, nos interesa, por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros no tenemos dificultades en crear las policías municipales, que el gobierno no ha querido. Ahí tenemos una diferencia, si usted quiere, con el propio gobierno. Creemos que es importante acercar la seguridad a la ciudadanía y transformar los actuales guardias municipales o patrullas municipales en verdaderos policías con armas no letales. Creemos que ese dolor que siente la gente el susto en la noche, que prácticamente no duermen en muchos sectores de la región metropolitana y de otros lugares del país, y eso es real. Entonces tenemos que aumentar la dotación de policías tradicionales, carabineros, ¿cierto? Pero también crear esta policía más cercana que se pueda hacer cargo de tareas quizás no tan de la entidad de los carabineros, pero sí importantes, y aliviarle un poco la tarea de los carabineros para dejarlos a ellos, obviamente, derechamente persiguiendo la delincuencia. Labores preventivas, labores de tránsito, una serie de cosas donde los carabineros ocupan mucho tiempo. Entonces, policía municipal. En segundo lugar, tenemos que seguir la ruta del dinero. Es muy importante, y ahí proponemos nosotros el decomiso sin condena, o extinción del dominio. Es una legislación nueva a nivel internacional que lo que busca es que las personas que no justifiquen rápidamente cómo compraron determinados bienes, por ejemplo, no sé, vehículos de lujo, su casa, valores de cualquier cosa, si no acreditan que lo compraron con platas lícitas de contrato de trabajo, de herencia, se le quitan de inmediato en un procedimiento sencillo de 15 días, 20 días, y no se espera todo un proceso penal para arrebatarle los bienes. El alzamiento de las cuentas también para ver. La obligación que las autoridades tengan las cuentas abiertas para todos los organismos públicos que tienen que ver con el manejo de recursos a la investigación criminal, sin pasar por un juzgado. Eso también lo planteo con mucha claridad. Le pregunto, y a propósito que esa es una discusión, ¿no es cierto?, a nivel internacional, ¿usted quisiera tener una economía más proteccionista, como lo que se está impulsando, por ejemplo, en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump? No necesariamente. Yo creo que el verbo no es el proteccionismo, el verbo es la seguridad, más segura. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, o sale un gobierno como los de Estados Unidos y te liquida el comercio, te tensiona, te genera dificultades económicas. Entonces, si tú tienes soberanía agroalimentaria, te alimentas con bienes propios, que Chile puede hacerlo, Chile de hecho exporta mucho alimento, bueno, tú vas estableciendo niveles de seguridad. No lo veo desde el punto de vista de la protección, lo veo desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la huella ecológica. O sea, no podemos traer trigo de Ucrania. Cuando partió la guerra de Ucrania subió el pan en Chile y seguramente en otros países, porque el trigo que alimenta viene de Ucrania y nosotros podemos producir trigo acá. Subió el aceite, no sé si se acuerdan, el triple del valor, porque se traía canola, entiendo, de esos países también, ¿te fijas? ¿Y cómo se podría avanzar sin considerar esto, por ejemplo, como resultado de una política que restringiera efectivamente o que subiera aranceles? Porque supuestamente, y usted explíqueme cuál es su modelo ahí, la idea de que nosotros exportemos
cosas que se producen aquí tienen que ver por una parte con los niveles de producción o porque en Chile no necesariamente se producen porque no generan tanta riqueza o no hay tanto mercado. Entonces, generar productos en el interior quizás podrían incrementar los costos de esos productos. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál sería la herramienta para avanzar en esos modelos que usted señala? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una mirada del capitalismo donde tenemos ciertas críticas. Nosotros creemos que el capitalismo no es absoluto. O sea, la economía fundada en el consumo que hoy día existe en el mundo genera dificultades mayores. O sea, usted tiene miles de millones de personas que no se alimentan y tiene sociedades donde los alimentos se botan, particularmente en el hemisferio norte respecto al hemisferio sur. Y nosotros obviamente creemos que hay que ir terminando con eso. Y a propósito de la pregunta, para ser más específico, nos parece muy importante que seamos capaces de generar y poner límites a ese crecimiento o al fundamento del crecimiento económico infinito. Porque el consumo, ¿cierto? Y el modelo capitalista se basa en el crecimiento infinito. O sea, como que tú siempre tienes que producir más, generar más. No necesariamente. O sea, usted no necesariamente tiene que enfocarse en el crecimiento, tiene que enfocarse más bien en el desarrollo. Chile es un país que debe seguir creciendo, pero hay economías que el problema que tienen es de distribución del ingreso, no necesariamente de crecimiento. Entonces tenemos que ir viendo las dos cosas, crecer, pero distribuir de mejor manera. ¿Y de qué manera usted...? ¿Usted cómo mide, por ejemplo, el valor de una cosa? Usted dice, es que llega de China y resulta que el kilo de arroz, por decirlo, me vale 1.000 pesos. Y lo que manda es el mercado, y resulta que aquí vale 1.500. Entonces voy a traer arroz de China. Pero esa economía, como hoy día ocurre con las cuentas nacionales y las cuentas internacionales, le mide el producto acá, pero no mide la huella de carbono y todas las externalidades, que es una palabra muy usada por los economistas, que son el desastre que provoca. Entonces la huella de carbono no está medida en el valor del precio. Entonces creo que esta sociedad tiene que avanzar y tiene que tener más respeto por el planeta y por las consecuencias que se están generando. Entonces no es que nosotros seamos hippies, verdes, no, nosotros decimos, en una frase tratamos de hacer la síntesis. Queremos, obviamente, salvar el planeta, pero hacer que todos lleguen a fin de mes. Y ahí en la economía a escala humana ayuda. Perfecto, y ahí, y solo para cerrar la idea, ¿cómo promover, por ejemplo, estas medidas que usted está planteando aquí en esta conversación, sin que eso genere desconfianza, por ejemplo, en el sector empresarial, en el sector económico, o incluso en la ciudadanía que puede creer o puede pensar que estos temas, si no van de la mano, no se generan en base a acuerdos, pueden generar desniveles o desconfianza o retiros de inversiones en un momento en que se necesita crecer, como si fuera algo que en algunos escenarios, por la desconfianza que provoca, pudieran ser opuestos. Preocuparse por el medio ambiente y, por otro lado, preocuparse del desarrollo económico. Bueno, ese es el desafío, se fija, que las dos cosas calcen. Y no solamente que se impongan a los grandes proyectos por la plata que generan, sino que hay que hacer la medición correctamente. Ver qué es lo que generan. Los grandes proyectos generalmente generan grandes problemas ambientales. Yo lo veo en la minería, por ejemplo, en mi región. Es cierto, generan muchos recursos, pero generan también muchas dificultades. O la agroforestería en el sur de Chile genera dificultades en las comunidades aledañas, la salmonicultura igual. Entonces hay gente que va perdiendo y otros que van ganando. Entonces aquí hay que buscar un modelo que sea complementario. Y eso es lo que nosotros buscamos, complementario con las comunidades, de tal forma que parte de los tributos queden en esas regiones donde están estos proyectos y también con el medio ambiente, con el territorio. Hemos escuchado una primera parte de la conversación relacionada principalmente con la visión política y el proyecto País de la candidatura. Avanzamos ahora con temas internacionales. En este escenario global, ¿qué es lo que propone usted? ¿Una Latinoamérica más integrada o un país que, y entendiendo que los otros tendrán sus propios intereses, vayan defendiendo lo propio? Bueno, en primer lugar aprovecho de saludar a todos los hermanos latinoamericanos que nos están viendo en este canal. Mire, yo soy un latinoamericanista, o sea, me interesa mucho la relación con Latinoamérica, obviamente de Chile. Creo que eso es muy importante, somos pueblos hermanos, pero históricamente la verdad es que hemos estado muy separados en proyectos políticos distintos. No ha sido fácil lograr lo que logra la Unión Europea, aquí se intenta en la década del 60, del 70, pero no lo hemos logrado. Tenemos miradas muy distintas y la verdad es que normalmente actuamos separados. Pero por lo menos yo soy partidario de tener obviamente unas relaciones fluidas con todos los países de Latinoamérica. Creo que es muy importante ir haciendo ejes o acuerdos
Por ejemplo, en este tiempo he visto muy bien al presidente Boris, por ejemplo, entendiéndose con el presidente de Brasil, en algunas cosas con el presidente Petro. Con Argentina ha resultado más difícil en este momento, digamos, por las características tan peculiares del presidente Milei, y están en un proceso distinto. Con Uruguay, buenas relaciones, dificultades mayores con Venezuela, donde Venezuela cortó hasta las relaciones consulares con Chile, y eso genera una serie de consecuencias. Yo creo que el país tiene que mantener su postura multilateralista, de entenderse con Estados Unidos, con Europa, con China, pero obviamente tener lazos permanentes y ojalá más fluidos con Latinoamérica. Creo que es muy importante. Ojalá eso se entienda en toda Latinoamérica, pero no se entiende. Perfecto. Y por lo mismo le voy a preguntar específicamente sobre algunos de los puntos o países que usted ha mencionado. ¿Cuál es su opinión del gobierno de Javier Milei? Mire, a mí no me gusta desde entrada esa performance que tiene el presidente, esa manera agresiva. Me genera dificultades de confiar en una persona así. El lenguaje, la manera en que se refiere a sus opositores, aunque obviamente argentinos tienen otro trato entre ellos, pero parto con ese prejuicio. Y la verdad es que las grandes reformas y las transformaciones económicas que él propone, que entiendo que son legítimas y obviamente es un presidente que ganó las elecciones, a mí me gustan de manera gradual, para serle bien honesto, porque la gente que la paga el pato, como decimos los chilenos, paga los platos rotos, son los más pobres siempre. Y hoy día quienes la están pasando mal son los pobres en Argentina. Los ricos siempre están bien. Entonces, una medida tan drástica como la que toma, obviamente para establecer un modelo económico distinto, tan drástica que toma, creo que genera mucho daño. Yo no lo haría. Entonces, no me gusta desde ese punto de vista. Esto es relativamente fácil. Ustedes dicen, tenemos déficit, entonces vamos a cortar el déficit, cortamos todo, nos ayuda, no voy a ordenar el país, como tener una computadora. La gracia, ¿hay alguna medida de Javier Milei que usted importaría? O sea, yo no las conozco todas en detalle, pero creo que lo importante siempre es, obviamente, gastar lo que uno tiene, no gastar más. Argentina venía con una serie de dificultades mayores, pero la manera de hacerlo tan drástica creo que genera un desastre en la gente pobre, en los jubilados que están todos los días reclamando. Y eso, digo yo, claro, es fácil decirme, vamos a cuadrar las cuentas, pero ¿sabe qué? En la casa vamos a cuadrar las cuentas porque no tenemos dinero, pero no van a comer, no van a tomar desayuno, en fin, eso es muy fácil. Creo que lo inteligente y lo difícil es hacer las cosas gradualmente y hacer las transiciones sin que la gente sufra. Ahora, si usted sigue avanzando en este camino, la relación con el presidente argentino va a ser importante. Entiendo eso, yo lo respeto, un presidente elegido democráticamente, pero usted me hace la pregunta, tema de fondo, y yo lo contesto. Ahora, los argentinos son los que tienen que decir quién les gobierna, y ellos eligieron a Milei, y eso obviamente es una persona elegida democráticamente. Perfecto. Otro tema importante para nuestra audiencia es Venezuela. Su opinión de lo que pasa en Venezuela. Mire, yo tengo la impresión que Venezuela se transformó en una dictadura, y creo que no me gustan los gobiernos, le digo de base, esto donde los presidentes se apendan. Ya con el caso cubano, que algunos dicen, no, es que Estados Unidos, pero ya estuvo Fidel Castro como 60 años, ¿me entiende? Después el hermano, no, después designaron, eso no son regímenes democráticos. Un señor que ya 4 periodos con el señor Maduro, y además su antecesor era de su misma línea, lo dejó como heredero, parece una monarquía. Eso no es democracia, me molesta. Lo de Cuba tampoco. ¿Ah? Lo de Cuba tampoco. Lo de Cuba tampoco es democracia. No hay libertad de prensa, no hay pluralismo político en Cuba. Claro, tienen el tema recurrente y grave del boicot desde los Estados Unidos, pero pero no hay democracia, digamos. Hay boicot y no hay democracia. Uno podrá entender que el boicot perjudica también a Cuba, pero eso no es democracia. No hay pluripartidismo, no hay libertad de prensa, y Cuba y Venezuela se ha ido transformando en una dictadura. Hay una elección que fue hasta por el presidente de Chile y varios otros, señalada como inválida, y se impuso. Y ahí estamos en una situación bien compleja. Además, cortó las relaciones con Chile. No, yo creo que es una dictadura hoy día. Perfecto. ¿Y la relación, además, o qué opina usted de lo que pasaba en Ecuador, también a propósito de la última elección y la posición de algunos líderes de izquierda latinoamericano que no quisieron reconocer, partiendo por la propia candidata, Laura González, el triunfo de Daniel Noboa? ¿Su opinión? Mire, yo me he informado más bien por la prensa y en La Moneda por el presidente. Este gobierno reconoció el triunfo del señor Noboa y más bien estoy en esa línea. Desconozco detalles como para no creerle al gobierno, salvo lo que he visto en redes sociales y en la prensa respecto a las declaraciones del correísmo, pero confío en el juicio del presidente Boris y en la información que tiene respecto a la situación de Ecuador, y él entendió que el resultado era válido y yo estoy, digamos, en línea con eso. Perfecto. No veo diferencia. Y lo último respecto a Latinoamérica tiene que ver con la crisis migratoria que también
ha golpeado a nuestro país, como también ha golpeado, por supuesto, a la población que se ha visto obligada a migrar, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, ¿cuál es su mirada de este fenómeno y de esta crisis, tanto pensando en la comunidad acogida, que son las personas que viven en Chile y han recibido la migración, como también pensando en las personas que se han visto obligadas a migrar? ¿Cuál es su posición y si piensa también implementar alguna medida en alguna de las líneas que tienen que ver con una migración más regulada, más controlada, fronteras más cerradas? O por otro lado, algo que en algún momento propuso una de las candidatas también cuando era ministra, la posibilidad de estudiar la regularización de algunos de los migrantes en Chile que se habían autodenunciado y entregado sus datos para ser identificados. Mire, yo tengo una postura bien clara en esa. Le quiero decir especialmente, bueno, a los chilenos y a la gente que nos ve en Latinoamérica que a cada lugar que yo voy como candidato presidencial, el primer tema que sale es la inmigración. Además de, pero inmigración. En segundo, seguridad ciudadana, empleo, en fin. Y la verdad es que en esto hay que ser muy franco. Y yo, si soy presidente de la República, lo voy a hacer y decirle a los hermanos de Latinoamérica que Chile no puede recibir más inmigrantes. La casa, yo digo, el país es como una casa. Y uno puede recibir invitados en la casa, pero hasta cierto límite. Después usted le echa a perder la vida a los de la casa y le echa a perder la vida a los invitados. Y eso ha pasado en Chile. En Chile no cabe más gente inmigrante, menos irregulares. Entonces, la señal que yo voy a dar es que obviamente voy a hacer todo lo posible porque no lleguen inmigrantes. Y tengo que ser bien claro en eso. Respetando obviamente el Estatuto de Derechos Humanos, pero en Chile no caben más. Colapsaron los servicios de salud, colapsaron los servicios de educación, colapsaron los servicios de habitabilidad y también todos los servicios sociales, pues llegó una cantidad impresionante de inmigrantes en un determinado momento. Me entregaban las cifras hoy día justo, particularmente llegaron durante el gobierno de Piñera, la cantidad mayor de inmigrantes llegó el segundo o tercer año del gobierno de Piñera. Y durante este gobierno han ido bajando, pero es una cantidad que el país no puede atender bien. ¿Y qué haría distinto? ¿Y qué haría distinto? En primer lugar, dar la señal política que le estoy dando ahora, clara. Eso no lo ha hecho este gobierno. No ha dicho, miren, no puede llegar más gente. Eso es lo primero. Lo primero es la actitud frente al tema. Y yo la actitud la tengo clara porque es la verdad. Oiga, vivienda, listas de espera, salud, 3 millones de personas en listas de espera, eso colapsó todo. Entonces hay mucha gente derecha que tiene un discurso, pero por otro lado usan a los inmigrantes para tener mano de obra barata. Entonces ahí hay una contradicción también. Quieren inmigrantes, es la verdad, pero dicen otra cosa, o algún sector los quiere, en fin, porque los inmigrantes trabajan, la inmensa mayoría, y aportan en la economía, pero obviamente han bajado los sueldos, en fin, y han llenado los servicios de nuestro país, particularmente los servicios sociales. Entonces, yo creo que lo primero es la señal política. Lo otro es reforzar la frontera, hay que reforzar la frontera. Leí un informe hoy día que habían 11 lugares de paso en Arica y en la región de Tarapacá. El día de hoy lo veía en la prensa, 11 lugares ya donde es habitual que pasen los inmigrantes sin control. Además, todos los inmigrantes irregulares, ustedes entenderán, y usted entenderá y lo sabe muy bien, bueno, también uno dice, bueno, tienen antecedentes penales, no los tienen. Hay un problema, en Chile se asocia la inmigración incluso a los delitos y eso es muy injusto. Pero el problema es que hay gente que no sabemos cómo se llama y tenemos la certeza. Entonces, medidas drásticas. Todo lo que pueda hacer respetando el Estatuto de Derechos Humanos. Perfecto. ¿Y qué haría entonces con la migración irregular que ya se encuentra en el país? Y ahí le pregunto concretamente si avanzaría en alguna medida, como por ejemplo para distinguir precisamente a quienes tienen antecedentes penales o quienes quieren permanecer ocultos de los que quieren, se han denunciado y quieren formar parte de la institucionalidad. Por ejemplo, estudiar la posibilidad de regular a un grupo de migrantes que se encuentra en el país. Dos cosas. Los irregulares que no hacen ningún esfuerzo, yo los deportaría si pudiera. O sea, los mando de vuelta a su país de origen. Y los que han regularizado su situación, vería si hay asociado al índice de empleo en el país. Si estamos con un empleo del 5, del 6%, perfecto, pero si no, no. Perfecto. Y Chile hoy día tiene un desempleo del 8%. Entonces hay mucha gente en busca de trabajo. Entonces, si no, usted le va a echar a perder la vida también a eso. Entonces, creo que tiene que ver con las posibilidades del país. ¿Y qué haría entonces con los migrantes regulares? Bueno, trataría de que se vayan, se devuelvan. Perfecto. ¿Alguna medida para hacerlo? ¿Lo haría como en Estados Unidos? O sea, no es fácil. No, yo no voy a tomar medidas que violen los derechos humanos. Pero hay que ser claro en esto. Igual va a ser difícil, porque aquí no hay soluciones mágicas. Ningún país ha resuelto el tema de la inmigración con claridad, bien, ni Alemania con los turcos, ni España con los marroquíes, en fin, ni Italia con la gente de Libia, ¿te fijas? Es muy complejo, pero lo primero es dar las señales políticas. No queremos más y hay que decirlo con claridad, aunque nos duela, pero eso hay que decir la verdad, porque se generan problemas. Aquí en los sectores más modestos muchas veces yo voy y me dicen, mire, estamos hasta aquí, porque perdimos el trabajo, porque no podemos entrar al consultorio, porque no podemos acceder a la vivienda.
y la gente se siente vulnerada y se echa a perder la vida de los dos pueblos. ¿Qué lo diferencia a usted de las otras candidatas? Le diría que yo represento muy bien los que no son escuchados. Normalmente en este país muy oligárquico hay un grupo económico, político que más o menos se va reproduciendo una y otra vez y es muy difícil salir de ese cuadro. Van como encajonando incluso las elecciones. Yo decirle que aquí hay un proyecto distinto. Yo soy de regiones verdaderamente. Represento la voz de las regiones especialmente. Y la voz de la región metropolitana también, que también es región. Y obviamente los sectores más débiles y más populares tampoco tienen los mismos problemas que tenemos en las regiones del país. Es un proyecto político con matices distintos, diferentes, donde nos vamos a preocupar de los aspectos esenciales a propósito del calentamiento global, pero también obviamente de los problemas que enfrenta la ciudadanía, pero con una mirada del proyecto de país diferente, con matices. No es lo mismo, no somos comunistas. Yo soy una persona creyente, no somos del Frente Amplio, no somos del socialismo democrático, somos regionalistas verdes. Somos diferentes y tenemos una propuesta de país. Por último, si quieren más detalles, vean la web jaimemulet.cl o mis redes sociales con Jaime Mulet, Mulet Diputado, y ahí pueden ver cada una de nuestras propuestas, de nuestros planteamientos y de lo que queremos hacer por Chile. Perfecto, muchas gracias Jaime Mulet, número 4 en la papeleta, el candidato del Frente Regionalista Verde y de la Izquierda Cristiana en esta primaria del oficialismo que se va a realizar el 29 de junio, les recordamos, le agradecemos su presencia acá y le agradecemos a ustedes también que nos acompañen en este ciclo de conversaciones con las y los candidatos a la primaria, por supuesto en el marco de la cobertura de DNews a las elecciones presidenciales de este 2025 en Chile. La invitación es a revisar nuestra señal de YouTube, DNews, y ahí encontrarse entonces con las otras entrevistas también, porque parte de esta conversación también es una conversación importante para la discusión política en Latinoamérica y, por supuesto, en un contexto global desafiante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a usted, Lucía.